Hola a todos, hoy es martes, 25 de noviembre de 2025, y nuestro querido amigo John Helmer está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. Es un placer volver. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y John, déjame empezar con lo que se informó en CNN. Barack Ravid, el periodista de Axios, estaba hablando sobre la reunión. Teníamos el documento de 28 puntos, el plan de paz del presidente de los Estados Unidos. Luego, después de eso, hubo una reunión en Ginebra entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, los europeos y Zelensky, con la delegación ucraniana. Esto es lo que Barack Ravid informó sobre esa reunión. Y entonces, bueno, creo que el presidente Zelensky entendió muy bien lo altas que son las apuestas. Por eso no descartó el plan de Trump. No dijo que no. Dijo, estoy dispuesto a negociar basándome en este plan de paz estadounidense. Creo que va a seguir haciendo eso. Y en mi opinión, lo que va a hacer es muy parecido a lo que dijo el ex primer ministro israelí Levi Eshkol en los años 60. Estoy cediendo y cediendo y cediendo hasta conseguir lo que quiero. Y creo que esto es lo que el presidente Zelensky está intentando hacer ahora mismo. Solo una palabra más sobre la garantía de seguridad. Hasta donde yo sé, y vi el borrador inicial de la garantía de seguridad que Estados Unidos ofreció a Ucrania, creo que esta es la garantía de seguridad más importante que el presidente Trump aceptó ofrecer a cualquier país, especialmente a Ucrania. Este fue el punto de partida para las negociaciones. Desde entonces, la garantía de seguridad se ha fortalecido y está modelada, bueno, no es una garantía del artículo 5, eso seguro, Bilbo, pero se acerca bastante a una garantía del artículo 5. Y eso es significativo. John, antes de pasar a tus comentarios, esto es lo que dijo Lavrov sobre el plan. Las principales propuestas del plan de Trump se basan en el entendimiento alcanzado en Anchorage durante la cumbre ruso-estadounidense celebrada en agosto. Esos principios se reflejan en general en el plan que hemos acogido favorablemente, como dijo el presidente Putin, porque después de Anchorage hubo una larga pausa y ahora esa pausa ha terminado con la presentación de este documento. Aún no se nos ha entregado oficialmente el documento, aunque lo hemos recibido por canales informales. Por supuesto, parte del lenguaje requiere aclaración, y todavía no hemos recibido la versión definitiva de Estados Unidos, ni la versión sobre la que se especula en los medios. Quienes practican este tipo de diplomacia de megáfono tienen claramente sus propios objetivos. También hubo algunos comentarios de Macron y otros, y esas declaraciones son inaceptables. Mali en Trump Gosverhaun para Ucrania. Lo que importa es si Ucrania está dispuesta a participar en un acuerdo de ese tipo. Hasta que se alcance el acuerdo final, los términos son confidenciales. Quienes intentan analizar los documentos que se filtraron deliberadamente para generar expectación en los medios, están tratando de socavar los esfuerzos de Donald Trump. Regato strengthening that he member the tarring mais left Taro Subrolo Kirster. Adelante, John. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Bueno, es una muy buena pregunta. Necesito explicar a nuestra audiencia que estoy usando una cámara y un dispositivo mientras viajo que no me permiten mirar directamente a la cámara, a las pruebas o a ti y a la audiencia. Así que perdonadme si parezco estar mirando hacia la derecha cuando en realidad todo lo que ocurre aquí está hacia la izquierda. Lo primero,
No necesitamos que un israelí cite a funcionarios israelíes para aconsejarnos sobre lo que está ocurriendo. Ningún israelí tiene la competencia ni la base de información para decirnos lo que está pasando en esta guerra. Así que olvidemos lo que dijo el señor Barak David en Axios. Barak David said in Axios. Second, what's happening here is very different on the En segundo lugar, lo que está ocurriendo aquí es muy diferente en el lado ruso, en el lado ucraniano y en el lado estadounidense. A partir de lo que se publica y de lo que no se publica, intentemos desentrañarlo. En primer lugar, tenemos una serie de reuniones en las que Estados Unidos intenta ocultar su retirada de una derrota inevitable en la guerra de Ucrania. Eso es una pérdida total para Trump. Como hemos dicho antes, Nima, Trump psicológicamente y Estados Unidos política y estratégicamente cree que siempre debe ganar, ganar y ganar. Esto es una retirada. Los términos de la retirada están muy camuflados aquí. Todas las partes quieren continuar la guerra, dejando de lado a Rusia, por supuesto. Lo que está en juego aquí son las condiciones para continuar una guerra larga mientras se camufla la pausa destinada a detener, o al menos a proporcionar una pausa en la guerra corta. provide a pause in the short war. So there's a difference between the sides. Así que hay una diferencia entre las partes en cuanto a los términos de una guerra corta. General agreement on the Por otro lado, lo que tenemos es un acuerdo general entre el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, los aliados de la OTAN, todos ellos, y los ucranianos, quienes quiera que estén al mando del Estado Mayor ucraniano, y en el ámbito político en Kiev, sobre los términos para continuar la guerra con Rusia y, de algún modo, evitar una derrota militar total. Quieren preservar una pausa suficiente en la guerra corta, sin llegar a la capitulación total y el fin completo de una guerra corta en los términos rusos. Así que, entre una pausa de guerra corta y la continuación de una guerra larga, tenemos muchos intentos diferentes de alcanzar un acomodo. Dicho todo esto, ¿qué es lo que realmente tenemos aquí? all of that said, what do we really have here? What we have is the elimination of Lo que tenemos es la eliminación del general Kellogg como intermediario entre una combinación europea y ucraniana, junto con sus partidarios estadounidenses, en la transmisión de sus condiciones a Rusia. Tenemos el reemplazos de interés, de figuras importantes. El secretario del ejército, Driscoll, amigo y compañero de clase en Yale del vicepresidente Vance. El general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército. El general Donahue, al mando de las fuerzas del ejército de Estados Unidos en Europa y Asia, además de otros 2 o 3 generales. Estoy revisando mis documentos para ver si puedo recordar los nombres. Aparecieron en Ginebra. Se puede ver al general George al fondo. No estoy seguro de reconocer al general Donahue en la mesa. También está, y es importante señalarlo, Jared Kushner. you also have, and it's important to notice, Jared Kushner. Kushner represents the money interests of the Trump. Kushner representa los intereses económicos de la familia Trump. Eso es importante. Por primera vez, hay 2 hombres de dinero, Stephen Witkoff y Jared Kushner, que representan los puntos 13 y 14 del llamado plan de 28 puntos que elaboró la administración Trump. Esos son los términos según los cuales Rusia renunciaría a la idea de que había perdido, le habían robado o le habían confiscado 300.000 millones de euros en reservas soberanas, permitiendo que 100.000 millones se invirtieran bajo la gestión de Kushner y Witkoff, con control administrativo y directivo estadounidense, en supuestas inversiones en Ucrania. El 50% de la rentabilidad iría al lado estadounidense, es decir, a Kushner, Witkoff y la familia Trump. Se trata de una transformación muy importante de las reservas soberanas rusas en beneficios personales para Trump. Russian sovereign reserves into Trump personal profit making. That's rather unique. We also had, Eso es bastante singular. without the note, También tuvimos, quiero decir, hablando sin tener delante las notas del punto 14, la redirección del saldo de las reservas soberanas, anunciada hasta ahora como un robo de las reservas y activos rusos, hacia un fondo de inversión conjunta entre Estados Unidos y Rusia, esencialmente bajo control individual de ambos países. Es la privatización de los fondos soberanos de Rusia.
Es una forma única de privatización. También podría llamarse robo de la era Yeltsin. Es una combinación singular, como parte de una pausa en un acuerdo de guerra breve. Y allí estaban Kushner y Witkoff en la mesa negociándolo el otro día. Ahora, lo que hemos tenido en las últimas horas, en Ginebra y luego en Abu Dhabi, son intentos de cambiar esos términos. Lo que entendemos, y todos estamos en la misma posición, es que puedes leer la versión del New York Times, la de CBS o las de Fox News. Todas provienen de informes ofrecidos por el propio Driscoll, su portavoz y otros miembros de la delegación estadounidense que no identifican a la delegación rusa en Abu Dhabi. Eso es significativo porque, como veremos en un momento, parece que la delegación rusa en Abu Dhabi no incluía a ninguna figura relevante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, conocida por el ministro Lavrov. Esto sugiere que los homólogos rusos con los que se reunieron en Abu Dhabi incluían a Kirill Dmitriev y posiblemente a Vladimir Medinsky, del Kremlin. Se trata de un cambio muy significativo en la forma en que la parte rusa parece estar tratando con Kushner, Witkoff, Rubio y otros. Según informa la prensa, por parte ucraniana estaban Yermak, Umerov y posiblemente Budanov. No tenemos constancia de que hubiera ninguna figura militar del lado ruso sentada frente a ellos en una u otra sala, en una u otra mesa, ninguna figura militar rusa comparable. Así que lo que parece que tenemos es un grupo de hombres de dinero del lado estadounidense, otro grupo de hombres de dinero del lado de Moscú, y ningún militar, nadie que represente al ejército ruso que ha luchado y logrado lo que ha conseguido hasta la fecha. Eso es algo único, y necesito subrayarlo para todos. Sin representación militar, sin representación diplomática. Lo que aparentemente ha salido de esto es un acuerdo, según el cual no se fijará ninguna frontera en el acuerdo. No se definirán líneas. Eso es increíble. No hay representación militar por parte rusa para negociar cómo se trazarían las líneas a lo largo de las líneas de contacto. No hay ningún abogado que represente a la parte rusa para establecer los términos rusos. Términos que desde el inicio de la operación militar especial definen qué es territorio ruso y qué se ha ganado. Las 4 regiones que se han incorporado constitucional y legalmente a la Federación Rusa, más Crimea. Nadie está representando aún a la parte rusa para negociar eso en Abu Dhabi. Y por lo tanto, lo que se está discutiendo en Abu Dhabi es algo bastante diferente. Se nos ha dicho, y estoy mirando mis notas, que ya no hay un límite para el ejército ucraniano. Como muchos en nuestra audiencia saben, Nima, has tenido colegas que han señalado que en el acuerdo original de Estambul-IMI, la parte rusa propuso un límite de 85,000 hombres para el ejército ucraniano. Eso fue en abril de 2022. La parte ucraniana, respaldada por Estados Unidos, según creo, buscaba un límite de 250,000 hombres. Quizás me equivoque por unos miles. Y de repente, después de 3 años de destrucción total del ejército ucraniano, la cifra pasó de 85,000 o 220,000 en 2022, al comienzo de la operación militar especial, a 600,000. Durante el fin de semana en Ginebra, subió a 800,000. Ahora, en Abu Dhabi, se nos dice que todos los límites al ejército ucraniano que sobrevivirían al armisticio, el final, la pausa de la corta guerra, serían eliminados. En otras palabras, la pausa que serviría para reanimar al ejército ucraniano tras su enorme derrota a manos del ejército ruso. Ahora bien, no. Nadie puede recordar los términos de un armisticio en el que un ejército victorioso acepte una pausa para un alto el fuego con una reanimación como la que esto representa. Además, vuelvo a revisar mis notas. Se nos dice, según todas las fuentes que se filtran desde Abu Dhabi, que la cuestión de la amnistía ya no figura en el llamado acuerdo de 19 puntos, o abreviado, el acuerdo de Abu Dhabi, llamémoslo así, Ginebra modificado a Abu Dhabi.
No hay, veamos, ningún acuerdo sobre las fronteras que hemos mencionado, ni acuerdo alguno que prohíba la presencia de fuerzas de la OTAN dentro de Ucrania. Probablemente haya muchas otras medidas, pero ¿qué es exactamente lo que estamos viendo aquí? Cuesta creer que cualquier delegación rusa, ni siquiera el señor Dmitriev y desde luego el señor Medinsky, aceptara el abandono fundamental de los principales requisitos de la operación militar especial. La ausencia de una prohibición sobre tropas de la OTAN en Ucrania implica un refuerzo de la plataforma bélica ucraniana contra Rusia, que ha sido derrotada y se encuentra en proceso de aniquilación total. En primer lugar, la falta de límites para el ejército ucraniano significa la reconstrucción de ese ejército durante la paz que seguiría. No tiene sentido, desde el punto de vista militar, una pausa en este momento, que conduciría, como espera la parte rusa, a una guerra prolongada, cuando la parte rusa lleva varios años intentando encontrar una solución para evitar que esa guerra prolongada continúe. Ningún acuerdo en absoluto que limite la capacidad de la OTAN para reforzar y reconstruir todo lo que el ejército ruso ha conquistado. ¿No he dicho ya bastante? Es simplemente increíble que la prensa angloamericana informe de un supuesto acuerdo ruso en Abu Dhabi para una rendición de todos los objetivos ya alcanzados y de todos los objetivos establecidos desde que el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó, el 17 de diciembre de 2021, la propuesta de garantía mutua de seguridad y no agresión en Europa entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN. ¿Quién se está rindiendo aquí? ¿Por qué no lo dejo como una pregunta? Es una pregunta retórica. ¿Acaso no entiende todo el mundo que escucha cuál es la respuesta? Sí, John, esto es lo que informó el Global Times. Están hablando de un plan de 28 puntos tras la reunión que Rubio tuvo en Ginebra. Lo han reducido a 19 puntos. Sí. Parece que has mencionado los tres principales temas críticos: la limitación del tamaño del ejército, las concesiones territoriales y la pertenencia a la OTAN. Todos fueron eliminados de los 28 puntos, si no me equivoco. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿qué queda? Es increíble. No entiendo cómo pueden creer que Rusia vaya a llegar a algún tipo de acuerdo con Occidente o con la administración Trump en una situación así, con las condiciones que están imponiendo. En la foto, Nima, puedo señalar que al fondo, en el lado izquierdo, en el lado estadounidense de la mesa, se puede ver a un hombre con uniforme militar. Es el general George, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos. A su izquierda, creo que se puede ver al general Donoway. La figura militar identificada como Donahue puede que no sea realmente él, pero lleva un uniforme de color azul, no un uniforme habitual del ejército estadounidense. A su lado está Rubio. En el otro lado de la mesa están los ucranianos, dirigidos por Andrei Yermak. Los nombres no son importantes. La respuesta a tu pregunta radica en el hecho de que los oficiales militares del lado estadounidense de la mesa vinieron con Driscoll, que está a la izquierda de Rubio en la foto, para decirle a la delegación ucraniana del otro lado: no podéis ganar esta guerra. La habéis perdido, a menos que os retiréis ahora. En cierto sentido, la respuesta a tu pregunta es que este grupo de personas representa a los perdedores de la guerra. Los hombres con uniformes militares entienden muy bien que no hay nada que Estados Unidos pueda hacer militarmente ahora para evitar la derrota de todos los bolsillos ucranianos a lo largo del frente. Y nada que puedan hacer para salvar a Ucrania de los ataques aéreos que lenta pero inexorablemente están eliminando el suministro eléctrico y la capacidad de generar calor y luz en el oeste de Ucrania durante el invierno. Esos son los uniformados que saben.
son los que dijeron a los civiles del lado ucraniano que no hay nada que Estados Unidos pueda hacer militarmente para evitar una derrota así. Entonces, ¿de qué hablaban en la mesa? Hablaban de los términos de una pausa que evitaría una derrota total. Le decían al régimen de Zelensky, o firmáis unos términos que intentaremos imponer a los rusos, o moriréis. Eso es lo que representa esa reunión. Eso es lo que estaban haciendo los hermanos Driscoll, Rupert y Ma. Estaban disfrazados. They were disguising their defeat. They were protecting Trump from having to. Estaban protegiendo a Trump de tener que aceptar una derrota en esta guerra. Un presidente que solo quiere ganar, ganar, ganar y nunca perder, perder, perder. Así que, volviendo a tu pregunta, se convierte en una cuestión de lo que Rusia, la parte rusa, proponga hacer a continuación. Y eso es un poco más complicado. Lo que ya podemos ver es que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, insistió, como hizo la semana pasada, y como dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores la semana pasada, y como algunos de tus colegas en el podcast ya han comentado, en que no han visto la propuesta. No se puede negociar con un megáfono. Dmitry Peskov lo dijo en nombre del presidente. Luego, el presidente convocó la reunión del Consejo de Seguridad el pasado viernes por la noche, el Politburó colectivo, por así decirlo, o el órgano de toma de decisiones del lado ruso, y el presidente Putin figura en el comunicado del Kremlin diciendo, sabemos cuáles eran las propuestas, se comunicaron por los canales oficiales. El presidente Putin parece haber contradicho al Ministerio de Asuntos Exteriores en ese punto. Sabemos cuáles eran. Sin embargo, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov en el fragmento que acabas de mencionar, parecen contradecir los entendimientos que creíamos haber alcanzado con Trump en Anchorage. Ahora bien, cuando tuvo lugar la cumbre de Anchorage, repasamos los detalles de una reunión que se suponía que había durado 4 horas y media, con una rueda de prensa de 45 minutos. De hecho, ahora sabemos por parte de los estadounidenses, no por parte de los rusos, que Trump se levantó y dijo, me voy a casa, a mitad de la reunión. Acortó todo el encuentro a unas 2 horas y 15 minutos y la rueda de prensa a 12 minutos. 12 de esos minutos se ocuparon, 8 con una declaración escrita que leyó el presidente Putin y 4 que leyó también el presidente Trump. ¿Qué se aprende o qué se entiende cuando el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov dice, ¿se alcanzaron los entendimientos? Sea lo que sea que entendamos que ocurrió, la mitad del tiempo se empleó en lugar del total previsto. Así que, digamos que se alcanzó la mitad de los entendimientos a los que aspiraban, no el conjunto completo. Eso significa que la otra mitad de los entendimientos permanece, digamos, poco interpretada, ambigua, difícil de comprender a posteriori. Difficult to understand in retrospect. So the Russian side is trying to say. Así que la parte rusa intenta decir que aunque todavía no sabemos oficialmente qué propone la parte estadounidense, especialmente el llamado Plan de 28 puntos, en particular los puntos 13 y 14, que ya he mencionado, y que tratan sobre la inversión de dinero, la parte rusa afirma, no podemos negociar oficialmente con afirmaciones y documentos no oficiales que no se hayan presentado como un paquete completo de Estados Unidos con el que los ucranianos estén de acuerdo. Aunque no puedan hacerlo, existe una facción. Debe de haber una facción. Las pruebas muestran que hay un equipo negociador ruso en Abu Dhabi que trabaja sobre la base de esos 28 puntos. ¿Quiénes son? Como ya he dicho, es algo especulativo, y he mencionado 1 o 2 nombres. Lo que también podemos deducir es que todavía no existe el tipo de consenso en el lado ruso sobre los detalles de los términos. Y también hemos sugerido que aún no puede haber un consenso ruso, porque los términos que el lado estadounidense está filtrando contradicen ese consenso, tal como lo ha expresado el presidente Putin. Así que lo que Lavrov quiere decir con los entendimientos de Trump, los entendimientos con Trump en Anchorage, es lo que el presidente Putin le dijo a Trump, algo que Trump pareció comprender y aceptar.
Esos entendimientos son contradichos por casi todos los términos de Ginebra, llamémoslos así, en lugar de usar etiquetas numéricas como 28 puntos, 19 puntos y así sucesivamente. Tengamos en cuenta que hay 31 puntos en el documento ruso original 25 procedente de Estambul. June 2025 Russian document in Istanbul. Let's talk about, may tag them with the geographical names. Hablemos de quizá etiquetarlos con nombres geográficos. Lo que podemos decir es, y espero que esto responda a tu pregunta, que existe una división del trabajo y posiblemente una división de opiniones y por tanto disenso, no consenso, en el lado ruso sobre lo que están haciendo los estadounidenses para organizar un acuerdo aliado. Y si han llegado al punto que ahora se nos ha dicho que ocurrió en Abu Dhabi, debemos preguntarnos, ¿quiénes eran los rusos allí? Y su presencia sugiere que estaban de acuerdo con esta ampliación. Y esta ampliación, con todo lo que acabamos de decir, equivale a una contradicción fundamental de los términos rusos, de los objetivos de la operación militar especial, y a una contradicción fundamental de lo que ha ocurrido sobre el terreno. Fundamental contradiction of what has happened on the ground. John, what we've learned just moments ago from John, lo que acabamos de saber hace unos momentos por parte de Peskov es que Rusia no ha recibido ninguna versión actualizada del plan de Washington para Ucrania, el nuevo que están preparando. ¿Cómo crees que con el paso del tiempo se está desarrollando la situación? Porque los europeos tienen, en mi opinión, un papel crucial e importante en todo este asunto. Y hemos sabido por fuentes rusas del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia que el Reino Unido ha elaborado un plan por si quiere socavar la postura pacificadora de Trump en beneficio propio. ¿Qué pasa ahora por la mente de los europeos? ¿Y cuál es el punto crucial por el que están presionando? Creo que ya me has hecho esa buena pregunta antes, y los colegas de DialogWorks tienen opiniones ligeramente diferentes. Pero déjame intentar reformular lo que creo que muestran las pruebas. Las pruebas indican que los regímenes europeos entienden que ellos tampoco pueden dar la impresión de perder esta guerra. Por otro lado, sus recursos para continuarla son limitados. Los europeos, en particular Alemania, el Reino Unido y Francia, quieren seguir librando una guerra prolongada contra Rusia y han apostado el futuro de sus frágiles regímenes políticos a su continuación. Alemania se está remilitarizando, Polonia se está remilitarizando, Francia y el Reino Unido están haciendo lo mismo, al igual que Finlandia y los demás a lo largo del frente del norte de Europa. Deben continuar la guerra, deben evitar perderla de manera decisiva. No tienen los recursos para hacerlo, especialmente desde que la administración Trump impuso el principio de que, sea lo que sea que hagan los europeos para mantener la guerra, deben pagar la factura de Estados Unidos. Así que, para Estados Unidos, continuar la guerra significa, primero, no perder, y segundo, extraer dinero de los europeos para pagar las armas necesarias para sostener los combates en el frente ucraniano. Así que no perder y continuar son, digamos, objetivos ligeramente contradictorios, pero son los objetivos de las potencias europeas, y eso se puede ver en todas sus acciones. Para cubrir la falta de recursos, los puntos 13 y 14 del llamado plan reflejan la insistencia europea en que los $300.000 millones de reservas soberanas sustraídos del Banco Central de Rusia al comienzo de la guerra se utilizarán para cubrir los costes bélicos, los costes de reparación y demás. Los ucranianos incluso tienen una etiqueta para lo que pretenden hacer después de haber tomado esas reservas soberanas. Y eso cubre parte del déficit para que Europa y Estados Unidos puedan continuar la guerra. Así que eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué más podemos decir? ¿Hasta qué punto tolerarán los votantes europeos, especialmente en Alemania, este tipo de continuación de una guerra corta o larga a costa de los contribuyentes europeos, a costa de la inflación eléctrica,
a costa de todo el bienestar social que se ha abandonado en favor de los objetivos militares. all the social welfare that's been abandoned in favor of military objectives. It's up to the European voters to express. Depende de los votantes europeos expresarse. Pero hasta ahora han sido reprimidos. No lo han hecho. Y hasta que lo hagan, esta combinación de objetivos contradictorios con la remilitarización continuará. Ahora bien, el dinero también habla tan alto, sino más, que los votos. Y los mercados financieros, en los últimos días, han reducido los precios en bolsa de las empresas de defensa cotizadas de Francia, el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. El mercado cree que habrá menos guerra, lo que significa menos dinero público destinado a adquisiciones, es decir, menos dinero de los contribuyentes en Estados Unidos y en Europa para la continuación de la guerra mediante el gasto estatal en empresas de defensa. State spending on the defense companies. Less state spending means less revenue, means less earnings. Menos gasto estatal significa menos ingresos, menos beneficios, precios de las acciones y plusvalías más bajos y menos primas para todos. Los mercados financieros están diciendo que no creen que los términos de una paz permitan una forma de prosperidad a largo plazo basada en la guerra para ellos mismos. Así que los mercados financieros están hablando más alto en este momento que los votantes europeos, pero la naturaleza contradictoria de la toma de decisiones europea sigue presente. Esto no es una coalición de descerebrados, no es una coalición de cálculos estúpidos, es un cálculo inteligente de individuos políticamente débiles, combinado con la fantasía estadounidense de que perder puede disfrazarse de ganar. That lose can be disguised as win-win-win. John, who has prepared the 28 plan? John, ¿quién preparó el 28º plan por parte de Estados Unidos? ¿Crees que fue Steve Witkoff junto con otros? ¿O fue él junto con Kirill Dmitriev? ¿Y qué sabemos sobre eso? Porque ayer, John, el punto que intento destacar es que estaba hablando con Paul Craig Roberts, y él dijo que 600.000 es demasiado para que Rusia lo acepte. Como mencionaste durante las conversaciones de Estambul, en abril de 2022, se hablaba de 85 o 65.000 soldados del lado ucraniano, y ahora ha aumentado drásticamente a 600.000, y ahora los europeos han propuesto 800.000. Como has mencionado, parece que en el nuevo plan, después de la reunión de Ginebra, se eliminó la limitación. ¿Cómo lo ves? How do you Yes. see that? Well, I'd be repeating myself and saying. Bueno, me estaría repitiendo al decir que estoy de acuerdo con mi colega Paul Craig Roberts. El número representa el número de la víctima, el número del derrotado. Y Paul Craig Roberts no es el único de nuestros colegas en DialogueWorks que ha dejado claro que este tipo de límite numérico está destinado a ser una fuerza de seguridad interna, una fuerza policial para garantizar la seguridad interna, no una capacidad bélica. Todas las revisiones de las cifras representan la continuación de la guerra contra Rusia en el campo de batalla ucraniano. Y no hay justificación para que la parte rusa acepte la cifra original, que ya superaba lo que habían ofrecido, 85.000 si no me equivoco, en el acuerdo de abril de 2022. In the April 2022 agreement. Not only with this is in the annex of the agreement as our audience. Esto está en el anexo del acuerdo, como puede ver nuestro público en la copia impresa del borrador del New York Times. No solo 85.000, si no me equivoco, numéricamente, sino también límites especiales en el número de tanques, límites especiales en el número de piezas de artillería de largo alcance y límites especiales en el equipo de misiles y cohetes de largo alcance para atacar a Rusia. Todos los límites de ese anexo fueron diseñados para garantizar que el territorio ucraniano no siga siendo una plataforma de combate para atacar a Rusia, ni a Rusia en las regiones de Novorrusia, ni a Rusia en el interior, ni a Crimea. Nor Russia in the hinterland, nor Crimea. That's the meaning of the number, with that number of men. Ese es el significado del número. Con ese número de hombres vienen todos los demás límites. Cualquier sugerencia de que un acuerdo de fin de guerra no tendría límites de ningún tipo
y que no implicaría la retirada de las fuerzas de la OTAN, sus estados mayores, planificadores, equipos de misiles de intercambio de inteligencia y así sucesivamente. Cualquier abandono de esos límites significa la continuación de la guerra. Por lo tanto, no es en absoluto un acuerdo de paz. Es esencialmente un alto el fuego en el lugar que permite el refuerzo. Y eso ha sido rechazado explícitamente una y otra vez por el presidente Putin y por todos en el lado ruso, incluido el Politburó y el Consejo de Seguridad. No forma parte de los acuerdos de Anchorage, y eso estaba claro. Tomemos solo ese punto. Cuando Lavrov habla de la preservación de los acuerdos de Anchorage, que por cierto, dos viceministros de Asuntos Exteriores, Galusin y Ryabkov, dijeron que ya se habían agotado, lo dijeron hace más de 2 semanas, lo que significa que era necesario corregirlos. Corregirlos significa una revisión de la forma pública de hablar. Así que volvamos a lo que significa el acuerdo, porque las cifras que mencionaste correctamente, Nima, simbolizan el entendimiento de lo que quedaría después del acuerdo de paz, no un alto el fuego en vigor. Sabemos que existía ese grado de entendimiento con Trump, porque Trump lo dijo. Dijo, ya no insisto en un alto el fuego en el terreno, porque esos altos el fuego no se mantienen, a menos que haya un acuerdo de paz integral junto con ellos. Una de las pocas muestras de sentido común, una de las pocas frases complejas y no vacías que el presidente de los Estados Unidos ha logrado en estos últimos meses. Pero luego Trump se retractó. ¿Cómo se retractó? Lo hablamos en Dialogue Works. Dialogue Works dejó claro que Trump cambió de postura, luego amenazó con desplegar los Tomahawk, todos recuerdan eso, y después introdujo la llamada sanción de la Edad de Piedra, la que supuestamente devolvería a Rusia a la Edad de Piedra, bloqueando todas las ventas de petróleo ruso a India, China, Turquía y Europa. Ahora bien, si eso fuera contradictorio con los entendimientos que Lavrov dijo que se alcanzaron en Anchorage, cuando Peskov refuerza ese punto, están diciendo lo mismo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿No es eso a lo que se reduce tu pregunta? ¿Dónde estamos ahora después de la reunión de Dubái? Respuesta. Rusia no ha recibido lo que produjo la reunión de Dubái. Aún no lo sabemos, pero sospechamos firmemente que si hubo una delegación rusa en Abu Dhabi el lunes, incluía al menos a Kirill Dmitriev y probablemente a Vladimir Medinsky. Pero no tenemos forma de confirmar si esto es cierto o falso. Podríamos estar dando una primicia, pero no hay confirmación en la prensa rusa hoy. Y aunque la hubiera, la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores es que el Consejo de Seguridad no ha acordado tales términos. ¿Dónde estamos entonces? Si la parte rusa dice, no aceptamos tales condiciones porque contradicen los entendimientos de Anchorage, y así lo hacen, ¿qué dice la parte rusa? La parte rusa está diciendo, no nos culpen por la continuación de la guerra, porque estas condiciones fueron inventadas como una cortina de humo para camuflar la continuación de la guerra, que es lo que quieren los europeos, lo que Zelensky quiere para su propia supervivencia, y lo que quiere la mayor parte del lado estadounidense, ya sea por beneficio privado, familiar y personal. Por eso Kushner y Vitkov estaban en la mesa, o por la continuación de la guerra, sin las pérdidas que llevaron al general George a la mesa, al general Donahue a la mesa y al secretario del ejército Driscoll a la mesa. John, no sé si has estado siguiendo esta historia sobre la corrupción en Ucrania. Dicen que Yermak está en el centro de todo, y parece que el establishment en Estados Unidos no quiere dejar que caiga con esas acusaciones. ¿Cómo ves la situación con la administración de Zelensky? Porque eso podría desempeñar un papel importante a la hora de acorralarlos, presionándolos para que acepten el acuerdo, los puntos del plan sobre los límites militares, las concesiones territoriales, todo eso.
territorial concessions, all of this. Well, we did discuss this the last time. Bueno, ya hablamos de esto la última vez y tengo que repetir mi advertencia. Para hablar de corrupción de una magnitud u otra en Kiev, se necesitan fuentes mejores que las que yo tengo. Personas que han estado allí mucho más tiempo que yo, para explicar el alcance de la corrupción, las cantidades de dinero implicadas, miles de millones de dólares, no solo millones, como se acusó en su día a Timoshenko de haber robado. Esto implica a todas las facciones del gobierno ucraniano desde 2022, a todas. Ukrainian government since 2022, all of them. What I did between 2004. Lo que hice entre 2014 y aproximadamente 2018 fue documentar la corrupción de miles de millones de dólares que siguió a la entrada de dinero del FMI, del Banco Mundial, de Europa, de Canadá y de Estados Unidos en Ucrania, a través del Banco Nacional de Ucrania. Luego se repartió entre los banqueros ucranianos, Kolomoisky Private Bank, Viktor Pinchuk y creo, si no me equivoco, Credit Bank, y otros a través de ellos y de todas sus empresas, saliendo de Ucrania y yendo a parar a sus bolsillos privados. Se trataba de múltiples miles de millones de dólares. Y esa corrupción no se está revirtiendo. En esa corrupción están implicados y participan todos, incluido el expresidente Petro Poroshenko, el llamado presidente Zelensky, su principal y su adjunto Andrei Yermak y todos los demás. And all the others are involved and engaged. The US-led operation to soften. La operación liderada por Estados Unidos para ablandar a Zelensky con vistas a un acuerdo, presionarlo, pero no destituirlo, ha implicado millones de dólares en corrupción en el sector energético de Ucrania, a través del individuo llamado Timur Mindik, de quien ya hemos hablado antes. Lo que debemos señalar aquí es que existe una lucha por la sucesión política que se deriva de las campañas anticorrupción. También hay una pugna por la sucesión militar en torno a si el general Syrskyi debe ser reemplazado como el perdedor de la actual ronda de combates a lo largo del frente. Y si es destituido, ¿qué lo sustituye en el Estado Mayor? Se trata de un Estado Mayor diseñado para sobrevivir, para librar la nueva guerra, una vez que se adopten los llamados términos de pausa o de guerra corta. En otras palabras, los azovistas, los banderistas, los Beletsky, y hay muchos otros nombres asociados a las formaciones neonazis en Ucrania, ¿se harán con el control del Estado Mayor? Ese es el problema de la sucesión militar, en el que Budanov, jefe del GUR, la unidad de inteligencia militar del Estado Mayor, puede desempeñar un papel u otro. Así que hay dos problemas de sucesión en Ucrania, un problema de sucesión militar y un problema de sucesión política, ambos orientados a encontrar la manera de mantener el poder y conservar el dinero después del armisticio, llamémoslo así, después de la capitulación, del alto el fuego, del acuerdo. Llámalo como quieras. Hay dos problemas de sucesión en Ucrania. So there are two succession problems in the Ukraine, the anti-corruption campaigns. Las campañas anticorrupción, la estadounidense, la británica, la europea, tienen todas como objetivo encontrar una forma de apartar a una facción del control político o militar del país, para seguir librando la guerra contra Rusia indefinidamente hasta que, según la mentalidad de la Azov o de la extrema derecha, los rusos dejen de existir. Su objetivo es genocida y nunca se rendirán. Así que lo que tenemos son múltiples problemas de sucesión ligados a la continuación de la guerra prolongada y una lucha por imponer las condiciones de la guerra corta en beneficio de una u otra facción del lado ucraniano. La política de facciones es la política normal en todas partes. Las campañas anticorrupción tienen un valor faccional en la situación política y militar ucraniana actual, y es un nivel de detalle en el que no podemos entrar ahora. No tenemos tiempo. Es que se trata de una lucha para continuar la progreso que grow. ¿Y yo qué es? That's what it is. John, I know that we are somehow pessimistic. John, about what's going on. sé que somos algo pesimistas respecto a lo que está ocurriendo con el plan, pero si podemos ir más allá de eso, adoptar un punto de vista un poco más optimista,
Supongamos que logran alcanzar algún tipo de acuerdo en Ucrania. Tuvimos a China, a Xi Jinping, llamando a Donald Trump y apoyando cualquier esfuerzo que pudiera poner fin al conflicto en Ucrania. ¿Crees que, teniendo en cuenta lo que ocurrió con el acuerdo de Minsk II, si algo nuevo reúne a todas las partes para alcanzar un acuerdo, necesitarían garantes para ese acuerdo, para el arreglo? Any guarantors for the agreement, for the settlement? The Russian side wanted guarantors in the La parte rusa quería garantes en Estambul. Si no me equivoco, hubo una discusión al respecto. China habría sido uno de los garantes propuestos por Rusia, pero fue rechazada por la otra parte. Creo que Francia y el Reino Unido fueron propuestos como garantes junto con Estados Unidos por la parte ucraniana. Luego hubo otra discusión, si recuerdo bien, del borrador del Tratado de abril de 2022, sobre Bielorrusia, que fue propuesta como garante por la parte rusa, pero no fue aceptada por las partes ucraniana, estadounidense ni británica. Turquía fue propuesta por la parte de la OTAN, digamos, pero eso no fue aceptado por la parte rusa. the NATO side, let's say, not accepted by the Russian side. These are, let's say, guarantor nations in a Estas eran, digamos, naciones garantes dentro de una fórmula que, según recuerdo, las hacía supervisar la aplicación de todas las disposiciones del alto el fuego, las disposiciones sobre la retirada de las líneas fijas, la aplicación de esas líneas, la aplicación de las zonas desmilitarizadas y así sucesivamente. now the Ahora bien, según tengo entendido, tendría que revisar mis documentos. Esto es muy importante para que nuestro público lo comprenda. Hay que revisar los documentos, la letra pequeña, para obtener realmente la respuesta a tu pregunta. Las garantías de seguridad en el plan de 28 puntos eran esencialmente una operación estadounidense, por la cual se prometió a Estados Unidos una compensación económica y una fórmula que, técnicamente hablando, no era mala. and a formula that wasn't a bad one, technically speaking. Any breach of the provisions of the Cualquier incumplimiento de las disposiciones del acuerdo, según la garantía de seguridad, desencadenaría dos cosas. Primero, la reanudación, un restablecimiento inmediato de las sanciones contra Rusia como castigo. Segundo, eliminaría la estructura de comités encargada de decidir si algo constituía una violación o no. Era, por tanto, una fórmula mucho más sencilla, más fácil de adoptar y de acordar. Estados Unidos desempeñaría ese papel. Y luego, estarían las medidas que beneficiarían a la víctima de cualquier violación. Si los ucranianos atacaban a Rusia, o el lado ruso atacaba a Ucrania, Estados Unidos, en cierto modo, actuaría como un único árbitro, no como un comité de árbitros. Estas fueron las fórmulas adoptadas entre 2022 y la semana pasada. was adopted between 2022 and last week. But let's remember, and it's important to remember the small Pero recordemos, y es importante recordarlo, la letra pequeña y la letra grande del acuerdo del 17 de diciembre de 2021, propuesto por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. No se puede tener nada de esos pequeños detalles sin un tratado integral, recíproco y de no agresión en el que la OTAN retroceda, en el que haya un desarme verificable por ambas partes y en el que exista un compromiso genuino por parte de los europeos y de los rusos de abstenerse de cualquier movimiento que pueda representar una amenaza mutua. Ahora bien, eso no significa un acuerdo para que Polonia se convierta en la nueva base de fuerzas aéreas con capacidad nuclear, lo cual figura en el plan de 28 puntos. Esa nueva disposición es completamente incompatible con ese marco. consistent, the new provision with that framework. So, what am I trying to say? Gather up all the Entonces, ¿qué estoy intentando decir? Reúne todos los pequeños detalles, lee la letra pequeña y verás que existen distintos esquemas de garantías de seguridad. Lo que las garantías de seguridad significan es confianza mutua en el fin de la amenaza en Europa. ¿No es así? La parte rusa ofreció a Estados Unidos un tratado que fue rechazado de inmediato por la administración Biden y nos encontrábamos en la pendiente inevitable, el camino hacia la guerra, que estalló en febrero de 2022. Sin un acuerdo integral sobre garantías de seguridad emitido de un lado a otro al estilo del Tratado de 2021, estos comités de garantes de seguridad, o una fórmula en la que Estados Unidos actúe como garante con cláusulas de restablecimiento, disposiciones de castigo, violaciones,
Nada de eso funciona para lograr una seguridad integral. To effect the comprehensive security. So, in the answer to your question, Así que en respuesta a tu pregunta, las garantías de seguridad deben ser integrales, deben ser recíprocas, deben ser mutuas, pero también deben ir más allá del campo de batalla. No sustituir el campo de batalla ucraniano por Polonia, ni Polonia por Finlandia o los estados bálticos, ni todos esos estados que se dirigen al norte por Groenlandia o el corredor ártico. No deben trasladar la guerra, en forma secuencial como hemos sugerido antes, de Europa a Asia contra China, ni reconstruir la plataforma bélica ucraniana para que Estados Unidos la utilice contra Rusia en una plataforma bélica en Pakistán, contra Irán, contra Afganistán y contra Rusia en el frente sur junto a su aliado, la India. against Russian ally, India. We don't have a serious commitment. No tenemos un compromiso serio por parte de Estados Unidos con el nivel de seguridad mutua y global que Rusia propuso en 2021. Todo esto, toda esta letra pequeña, es humo y camuflaje. ¿Por qué? Porque la parte rusa ha demostrado que puede derrotar cualquier arma ofensiva o defensiva, que el general George, el general Donow, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y los aliados de la OTAN hayan desplegado en Ucrania. La parte rusa las ha derrotado, las derrotará, puede seguir derrotándolas y puede continuar hasta destruir al otro bando, el bando adversario, el bando occidental, en el campo de batalla ucraniano. Todas estas cosas son intentos no de ofrecer garantías de seguridad, sino de sentar las bases para continuar la guerra. Y, por tanto, son falsas garantías de seguridad. They are therefore fake security guarantees. John, it seems that in the mind of Russian officials, whatever John, happens in parece que en la mente de los funcionarios rusos, ocurra lo que ocurra en Ucrania, van a enfrentarse, ya sabes, a la amenaza de la OTAN durante mucho tiempo. Y ellos no sé si lo viste, el embajador iraní en Rusia habló sobre cómo Rusia propuso una especie de pacto de defensa entre países con ideas afines que se unirían. Hay un mapa circulando por internet y se pueden ver los miembros de los que hablan. La parte verde oscura muestra miembros de Grupo de Defensa: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán y Armenia. Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Armenia. We have observers like Serbia, cooperation with Tenemos observadores como Serbia cooperando con Irán, mostrados en azul, y antiguos miembros en rojo, Uzbekistán y Azerbaiyán. the way that Russia would have ¿Cómo ves que Rusia maneja el tema de la OTAN? Porque no parece que la OTAN vaya a desaparecer. Se están acercando más a Rusia, y la situación en Ucrania se complica cada vez que hablamos de ella. Ukraine is getting ¿Cuál es la solución permanente desde el lado de Rusia? What is the Es una especie de nuevo pacto de Varsovia, algo que puede enfrentarse a la OTAN sin involucrarse directamente en una guerra, pero que aún así cree algún tipo de fuerza disuasoria. sort of force to deter, NATO? Well, you used the right word there, deter. Has usado la palabra correcta ahí, disuadir a la OTAN. Armenia El mapa está mal coloreado. Armenia ha cambiado y Azerbaiyán se ha alejado de su relación con Rusia para acercarse a una relación con Estados Unidos y la OTAN. Esto es evidente y hemos hablado tanto del caso de Azerbaiyán en el pasado como en programas anteriores de Armenia. Simplemente no tenemos tiempo para repasar toda esa geografía. Ese es un mapa de deseos, un mapa muy optimista. El mapa actual de la Organización de Cooperación de Shanghái, el mapa actual formado por los acuerdos de defensa estratégica que Rusia mantiene con Irán, con la RPDC, la República Popular Democrática de Corea, con China, con India, con Venezuela. with India, with Venezuela. These form a different geography, but the key point Estas forman una geografía diferente. Pero el punto clave que planteas es importante. ¿Hasta qué punto funcionan realmente estos pactos y el intercambio de inteligencia y defensa militar? La implementación que sigue a los acuerdos firmados disuade un ataque estadounidense. Bueno, creo que tenemos motivos para creer que sí, y tu diálogo ayuda, porque ofrece a la gente algo más que opiniones. Las opiniones de personas como nosotros abundan. Lo valioso es la interpretación de las pruebas. Y las pruebas muestran que la actividad del sistema de defensa ruso-iraní, mucho más allá de lo que está sobre el papel,
ha disuadido otra ronda de ataques israelí-estadounidenses. Disuadido. ¿Por qué? US attack. Deterred. Why? Because the level of damage and defeat that can Porque el nivel de daño y derrota que podría infligirse al agresor, en este caso, el bando israelí-estadounidense, si lo intentaran de nuevo, sería mucho más costoso que lo que han experimentado antes, por lo que no proceden. Eso no significa que detengan su guerra, significa que recurren a Pakistán para atacar a Irán desde el este, en la geografía iraní, y así sucesivamente. Creo, y lo hemos dicho antes, que la relación de Venezuela con Rusia ha producido un grado de disuasión, no solo a través de la asistencia rusa, que es secreta, sino también mediante la movilización del pueblo venezolano. also the degree of mobilization of the Venezuelan people. The combination deters the US fleet. La combinación disuade a la flota estadounidense en el Caribe, los Marines y las demás fuerzas de intervención, no forzando el fin de la guerra contra Venezuela, sino obligando a Trump a abandonar su historia de encubrimiento con el fentanilo. Lo obliga a recurrir a operaciones encubiertas para un cambio de régimen, y así sucesivamente. El nivel de disuasión por parte de la Asociación Rusa ha ido en aumento, mientras que el nivel de retirada o abandono de la intervención militar abierta para un cambio de régimen también ha ido creciendo. Eso es lo que se está disuadiendo. Y ahora nos enfrentamos a un experimento, o prueba, importante, muy importante, sobre la capacidad de resistencia del lado ruso para seguir disuadiendo. También observamos una diferencia de opiniones dentro del propio bando ruso sobre lo que puede lograrse a corto plazo en términos de beneficio económico. Recordemos, ya lo hemos dicho antes, lo hemos dicho en Dances with Bears, para que la gente pueda ver las cifras. With bears, so that folks can look at the numbers. The Central Bank of Russia's governor, Elvira La gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, protegida por el propio presidente, prevé un crecimiento cero este año, cero crecimiento del PIB y 2 años de recesión en 2026 y 2027. 2 años de recesión por venir. Que Rusia entre en recesión e intente librar esta guerra es una combinación desestabilizadora, profundamente desestabilizadora para Rusia. Esto anima a los enemigos de Rusia, los anima a continuar la guerra, porque creen que el presidente Putin, a pesar de su alta y estable popularidad, puede perder esa guerra en una recesión de 2 años. Y luego nos encaminamos hacia las elecciones presidenciales rusas y la carrera por la sucesión que debe completarse antes de 2030. Las señales de recesión representan oportunidad que la recesión programada por el Banco Central de Ford ofrece resultados para continuar de guerra con el fin de la economía en Rusia. again continue the war for the demolition of Russia. This is a very serious problem and Russia must solve it. Este es un problema muy serio y Rusia debe resolverlo internamente. Pero esto es una prueba, amigos, y hay que tenerla en cuenta porque los europeos creen que les da confianza. Este es el mapa interno de Rusia, y eso, combinado con las asociaciones que acabas de mencionar, plantea una pregunta importante. ¿Está Rusia dispuesta, en estas circunstancias inciertas de los próximos 2 años, a ser un aliado en el que sus socios estratégicos puedan confiar para disuadir en su defensa a sus enemigos, todos dirigidos por Estados Unidos y la OTAN? Es una pregunta importante, y una que Dialogworks está ayudando a responder poco a poco cada semana. Is helping to answer little bit by little bit every week. John, the other crucial issue is the Russian assets. Sí, John, la otra cuestión crucial son los activos rusos en manos de los europeos. Están hablando de utilizar esos activos si el conflicto en Ucrania continúa. Y en caso de algún tipo de acuerdo, están hablando de usarlos para la reconstrucción de Ucrania. Pero, ¿ha habido alguna vez un caso así en la historia? ¿Pagó el Reino Unido la reconstrucción de Alemania? ¿Va a pagar Israel a Palestina por la reconstrucción de Gaza? Están planteando algo nuevo aquí. Es una guerra en Ucrania. Una guerra por delegación entre Occidente y Rusia. Entonces, ¿cómo se puede esperar que Rusia pague por la reconstrucción de Ucrania? And how come Russia would pay for the reconstruction of Ukraine? Well, you rightly make the point. Bueno, señalas el punto con razón. Es absurdo que el agresor, Ucrania, habiendo sido derrotado por el objetivo de su ataque,
deba luego ser reconstruido por ese mismo objetivo. Cuando el presidente Roosevelt se reunió con el rey Abdulaziz de Arabia Saudí, le sugirió que Arabia Saudí podría aceptar a palestinos procedentes del vaciamiento de Palestina, de modo que ésta pudiera ser poblada enteramente por judíos que abandonaban Alemania, expulsados de Alemania, supervivientes del Holocausto. Abdulaziz le dijo a FDR: «Esto es algo único en la historia, señor presidente. Está sugiriendo que las víctimas de la guerra alemana, que han sobrevivido, deban pagar por los daños que Alemania causó y ayudar a Alemania a recuperarse a costa de las víctimas». Abdulaziz, con esa respuesta, la que acabas de mencionar, se lo dijo directamente a la cara a FDR, en una época en que Arabia Saudí era mucho más débil de lo que es hoy. Pues bien, sabemos cuál siguió siendo la política de Estados Unidos. Y al final, la política de Trump es exactamente la que propuso FDR: el vaciamiento de Palestina de toda su población árabe y la reconstrucción del Estado como un Estado enteramente judío, expandiéndose hacia Siria, Líbano y demás. ¿Deben las víctimas pagar por la victoria? ¿Debe el vencedor pagar por el daño que se pretendía infligirles? Estas son cuestiones morales, pero estratégicamente, Rusia ya las ha respondido con los dos objetivos de la operación militar especial: la desmilitarización de Ucrania. Eso no tiene que ver con utilizar recursos rusos para reconstruir Ucrania como una nueva plataforma bélica. Eso contradiría y se opondría directamente al objetivo. El requisito de desnazificación implica, como mínimo, nuevas elecciones, el fin de la movilización y el fin del gobierno de emergencia de Zelensky. Las elecciones dentro de los 100 días posteriores a la firma del pacto son una disposición del plan de 28 puntos. Eso está ahí. Es positivo. Lo aceptamos como algo positivo. Rusia puede aceptar eso. Pero sin desnazificación, esa disposición electoral significa lo contrario de lo que Rusia ha propuesto. Solo esa respuesta. Podríamos seguir y seguir. Podemos repasar cada uno de los 28 puntos. Podríamos repasar los 19 puntos. Podríamos repasar la versión abreviada de esos puntos en Abu Dhabi. Todos llegan a la misma conclusión fundamental que tú mismo planteaste, Nima. Que Rusia acepte esto es una contradicción total con la autodefensa que se hizo necesaria por el avance de la OTAN hacia el este. Eso es fundamental. Pero también existe la necesidad de alcanzar la paz, de evitar la matanza, el sacrificio inútil de europeos y estadounidenses de vidas ucranianas y rusas. Ese también es un principio humano fundamental. La política de la guerra informativa exige que no se culpe a Rusia por lo absurdo de las afirmaciones que hablan de paz, pero que en realidad son una cortina de humo para la guerra. Así que tenemos una dimensión de guerra propagandística en todo esto, y estamos intentando contrarrestarla, proporcionando a nuestro público suficientes hechos, suficiente letra pequeña, para que vosotros, en casa, podáis decidir por vosotros mismos si estáis de acuerdo conmigo, con Nima o con nuestros otros colegas, en que lo que se está ofreciendo es una cortina de humo para encubrir la retirada y derrota de Estados Unidos y sus aliados, y para permitirles continuar esta guerra, llevarla adelante hacia una guerra contra China, encontrar nuevas formas de atacar a Irán desde el este, desde Pakistán, nuevas formas de atacar y debilitar a la India, y así sucesivamente, hasta llegar a las costas de Venezuela. Esperamos que, al examinar los detalles y escuchar nuestra versión de las pruebas, entrando en las versiones escritas, la documentación de Dances with Bears y el trabajo de nuestros colegas que producen las pruebas, podáis decidir por vosotros mismos. ¿Estamos exagerando o estamos reflejando la realidad? Según los estándares judiciales, ¿quién es culpable del asesinato aquí? ¿Quién es culpable del delito? ¿Quién lo planeó? ¿Quién utilizó el arma? ¿Quién disparó los tiros? ¿Quién causó las muertes que son criminales? En este caso, espero que hayamos dejado claro que las reuniones de Abu Dhabi y Ginebra fueron coartadas, falsas coartadas,
para encubrir los crímenes que el ejército ruso ha derrotado y seguirá derrotando hasta el final necesario. Till the end, till the required end. Yeah. Sí, muchísimas gracias, Thank you so John. much, John. Siempre es un gran placer hablar Great pleasure contigo. always talking to you. Thank you very much for having Muchas gracias por invitarme, Nima. Nos vemos la próxima semana. Creo que podré mirar más directamente a la cámara y encontrar los documentos con más facilidad que hoy mientras estoy de viaje. Muchas gracias, Nima. very much, Nima. Thank you. Gracias, John. Nos vemos. Bye.